Buenos días, hermanos. Vamos a leer el capítulo 13 y parte del capítulo 14 de Apocalipsis, que es el pasaje que nos toca hoy. Dice así el texto: me paré sobre la mar, la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los hombres de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su nombre y su número es 666. Capítulo 14, los primeros 5 versículos dicen: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el trono sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo del trono
y delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Es un pasaje muy interesante. Vamos a ver algunas cosas, solamente algunas cosas esta mañana. Creo que la gran mayoría de los que se han acercado al Apocalipsis en los diferentes tiempos lo hicieron, o lo hicimos, porque yo también lo hice, en un principio con la simple curiosidad de conocer lo que tiene que ver con el futuro del mundo. Yo recuerdo que la primera vez que leí Apocalipsis iba derechito a eso, a ver qué va a pasar. Con ello perdí, y se perdió, la oportunidad de profundizar en la enseñanza que Dios quiere darnos para cada momento en que estamos leyendo, sea el siglo que sea. Es necesario, por tanto, que nos acerquemos al Apocalipsis como un escrito inspirado por Dios que tiene como propósito revelarnos no los acontecimientos correlativos de lo que va a pasar en la historia, sino a Dios mismo controlando toda la situación y llevando a cabo su propósito eterno en un mundo, en un momento, en todo momento y circunstancia. Las bestias que aparecen en el capítulo 13, que nos corresponde hoy, no son bestias nuevas para ese momento específico y aisladas, sino que están presentes desde el principio del mundo. Son fruto de la acción del diablo y se manifiestan en diferentes momentos y formas de la historia según Dios se lo permite. La primera bestia que aparece en el capítulo 13 es la misma bestia que aparece en el capítulo 12, que se vio el domingo pasado, hace 15 días. Es la misma bestia, pero que aparecen en distintas ocasiones y actúan en diferentes momentos. Es también la bestia que aparece en la visión de Daniel 7. Allí obró a través de Nabucodonosor y de otros de la misma manera, según Dios le permitía. Pues bien, en la epístola de Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos habla del misterio de la iniquidad. Un misterio que ya está actuando en el mundo y que actúa según Dios le permite dentro de sus propósitos eternos. El apóstol, hablando concretamente de la venida de Cristo en gloria y nuestra reunión con Él, dice claramente: nadie os engañe, pues no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía, que también se puede traducir por rebelión, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso está presente en el mundo, desde siempre, el misterio de la iniquidad, desde que el diablo engañó a Adán y Eva. Y se ha ido manifestando de diferentes maneras y el diablo ha ido actuando de diferentes maneras. Pero va a llegar un momento
que vendrá la manifestación de este anticristo u hombre de pecado. Es, sin duda, el punto culminante de la lucha que el diablo sostiene contra Dios en su afán de hacerse con el poder y la gloria. Empezó en el Edén y llegará un momento en que va a ser apoteósico. El capítulo 13 que tenemos delante nos presenta ese momento histórico o periodo de tiempo. En primer lugar, vemos que la bestia sube del mar. El mar, como abismo, representa en el Antiguo Testamento el lugar de los monstruos marinos, como el Leviatán. Pero en Apocalipsis representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, según vemos en el capítulo 17. De estos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, surgen los grandes movimientos históricos y políticos del mundo. De este mar de pueblos, de esta convulsión de movimientos históricos, de este mar de pueblos surge la bestia que tenemos aquí en el capítulo 13. Una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esto es simbólico. La bestia es se manifiesta en diferentes momentos de la historia con una cabeza. Este dragón que aparece aquí en el capítulo 13 es el mismo que el dragón del capítulo 12, definido allí como la serpiente antigua, como vimos hace 15 días, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. En sus cabezas simbólicas tiene nombres de blasfemia contra Dios, lo que le sitúa clara y abiertamente enfrentado a Dios. El diablo siempre ha estado enfrentado a Dios y se ha atrevido, o Dios le ha permitido, actuar de diferentes maneras en diferentes momentos de la historia. Aquí se trata de un gobernante al frente de un sistema político que tiene la agilidad, dice que la bestia era como un leopardo, la agilidad del leopardo, la potencia del oso y la voracidad del león. Es una auténtica bestia. A este gobernante que ha de surgir, el dragón, es decir, el diablo, le dio su poder, dice el texto. Le dio su poder, su trono y gran autoridad, lo cual muestra que el tal gobernante está al servicio de Satanás. Hay mucha gente, siempre ha habido mucha gente en el mundo al servicio de Satanás. Estas son cosas que están ahí, reveladas en la palabra de Dios. Satanás está activo hasta el punto que Dios le permite. Es muy interesante observar que este gobernante, el anticristo, lleva en su cuerpo la señal de una herida mortal que habría sido curada de manera milagrosa. O es lo que el diablo intenta hacer creer. De forma que aparece como una grotesca caricatura ¿de quién? Del Cordero inmolado que hemos visto en Apocalipsis 5. El Cordero sí lleva las marcas. Y el diablo le imita. Engaña, haciendo ver que ha podido a la muerte, a una herida mortal, a una herida fatal. Y como consecuencia de ello, toda la tierra se maravilló y fue tras la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y también a la misma bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es el punto culminante, cuando el diablo se lanza a engañar
con su anticristo. Este gobernante o anticristo, sobre el que se concentra todo el poder y parece que actúa con toda libertad sin que nadie le pida cuentas de lo que hace, no obstante, hemos leído en el texto que actúa bajo la permisión de Dios, porque se le permite. Se le permite. Dios se lo consiente por alguna razón. Que vamos a ver. Se le permite y se le permiten 4 cosas. Autoridad o poder para actuar durante 42 meses. Un periodo de tiempo que está cerrado. Solo Dios lo conoce. El tiempo que signifiquen esos 42 meses no está revelado. Es un tiempo, el que Dios considere oportuno. Segundo, abrir su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, en clara oposición y negación de lo que Dios enseña. Es decir, este anticristo, este gobernante, va a ser antidios abiertamente. Hasta ahora hemos tenido muchos ataques, muchas formas de ir contra Dios, pero todas ellas así, un poco solapadas, un poco como tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Pero aquí no. En este momento de la historia va a ser abierto, porque es una lucha abierta que abre el diablo contra Dios. Tercero, se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, que va a dominar y va a vencer de alguna manera a los santos. Cuarto, se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Su autoridad es mundial. Ninguna parte del mundo se librará de esta situación. No obstante, aclara el texto que le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Lo cual quiere decir que su victoria es aparente y solo alcanza a los que se han rebelado contra Dios, según enseña 2 de Tesalonicenses. Los que nunca creyeron en Cristo son los que adoran a la bestia y al diablo. Los creyentes, no. Aunque cueste la vida. Y a alguno le costará la vida. Del mismo modo, hemos leído que la justicia de Dios seguirá vigente en ese tiempo. Dice el texto que todo el que lleva en cautividad va en cautividad, no queda impune. Dios seguirá siendo juez en esta tierra. Y el que mata a espada muerde. Es un periodo para la perseverancia y la fe de los santos. A este respecto, tenemos que recurrir a lo que está escrito. Y en Corintios tenemos que Dios tiene dada una promesa. Tiene dicho en su palabra que no dejará abandonados a los suyos, pues no les dejará ser probados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que puedan soportarla. Y esto es hasta entonces, porque es hasta que el Señor venga. Así que estaremos en una situación muy difícil. Pero este texto seguirá vigente. Dios dará la salida a sus hijos.
ninguno adorará a la bestia. Ninguno. También escribe a la iglesia de Filadelfia, hemos visto días atrás la carta a la iglesia de Filadelfia, donde dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Puesto que has sido fiel, yo te libraré de esa hora difícil. Será un momento de prueba, pero no solo para la iglesia, sino para todo el mundo. Hoy en día, si crees en Dios, es tu decisión personal, te lo tienen que soportar, te lo tienen que aguantar. No crees en Dios, pues no crees en Dios. Crees en Dios, pero vives de una determinada manera, pues puedes vivir de determinada manera. Nadie te dice nada. Pero la situación que se va a dar en este momento es que el que cree se enfrentará a las consecuencias. Y el que no cree actuará como quiera. ¿Qué quiere decirse? Que no va a haber posibilidad de ser hoy, ¿sí? Y mañana actuar como no. Es decir, el creyente o es creyente o no es creyente. Porque si no llevas la marca, no podrás comprar ni vender. Y tendrás que declararte o con Dios o contra Dios. Es decir, no va a ser un momento de elegir, hoy sí, soy muy creyente, hoy voy a la iglesia, hoy no tengo ganas. Hoy creo, hoy no creo tanto. No sé si nos damos cuenta. La situación va a ser de prueba, o con Dios o contra Dios. Y no hay otra opción. Ese será un momento cumbre en la historia, cerca de la venida del Señor. Y es tremendo lo que tenemos delante, pero también es maravillosa la manera como Dios ha actuado en el pasado, actuará en el futuro y nos librará de lo que nos tenga que librar. La prueba no es solo para la Iglesia, es para el mundo entero. El mundo entero tendrá que definirse. Todo el mundo tendrá que definirse. O con Dios o contra Dios. En la visión que tenemos delante, vemos en el versículo 11 se añade la aparición de una segunda bestia que subía de la tierra con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como un dragón. Tiene la apariencia de un manso y humilde cordero, de uno que sirve, como Cristo sirvió. El diablo se viste de cordero, de piel de cordero. Tiene la apariencia, pero su carácter no se corresponde con esa imagen, pues habla como un dragón. En el capítulo 19 de Apocalipsis se le llama a esta segunda bestia el falso profeta. Con él, pues, tenemos, atención, con él tenemos 3 personajes en acción simultánea que se alzan en el mundo en favor de Satanás, su instigador.
son un triunvirato que se levanta en una burda imitación de la Trinidad. Hasta eso trata de imitar el diablo. El diablo es un imitador de Dios. Es un plagiesta, plagia. Y se manifiesta de esta forma con el propósito de hacerse con el poder. Pero por mucho que se esfuerce el diablo, no puede llegar a ser a Dios, ser como Dios. Pretende imitarlo, pero no alcanza su objetivo. Esta es la gran lección de este pasaje. Que el diablo intenta usurpar, intenta hacerse con, pero no alcanza su objetivo. Este falso profeta, que es falso porque sirve a un señor falso, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. El intento del diablo en la persona del anticristo es recibir toda la adoración en el mundo, como hemos leído o como se puede leer en Tesalonicenses, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pues bien, a esta segunda bestia se le permite hacer grandes señales con las que engaña a los moradores de la tierra. Son señales que engaña porque son señales falsas, como dice Tesalonicenses. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Rechazar la verdad de Dios lleva aparejado una mayor oscuridad e indefensión contra la misma mentira. Rechazar a Dios es situarse en la mentira, ser un juguete de la mentira del diablo. Estamos llegando a momentos decisivos. ¿Blanco o negro? No hay términos medios. Las señales falsas a las que se refiere Tesalonicenses las tenemos aquí especificadas. 1. Hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. ¿Cómo fue? No lo sé. Pero no lo parecerá, pero no será. 2. Manda hacer una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y ha vuelto a vivir, es decir, el anticristo, y se le permite infundir aliento a la imagen, para que la imagen de la bestia pudiera incluso hablar y hacer matar a todo el que no la adorase. Eso de que las imágenes hablasen ya se daba en algunos templos griegos y romanos en los primeros siglos, e incluso, yo lo puedo comprobar, antes en Egipto. En un viaje que hicimos a Egipto, visitamos una vez en cierta ocasión un templo de uno de sus muchos dioses, y allí el propio guía nos explicaba por dónde salían las voces que los sacerdotes desde otro edificio colindante y a través de tubos pronunciaban y hacían parecer oráculos del Dios en cuestión. Estos daban la sensación de que realmente las imágenes hablaban. Hoy en día, y cuando esto ocurra, quién sabe, hoy en día hay otros muchos medios electrónicos con los que se puede incluso mejorar el engaño. Tercero, esta imagen hace con sus oráculos
que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay discrepancias de criterios, unos piensan que sí será una marca física, otros piensan que no. Bueno, sea una marca visible o no, lo que sí es cierto, en todo caso, es el uso de la fuerza y la tiranía para conseguir la adoración que de otra forma no tendría. De alguna manera, forzarán o intentarán forzar, pero ni aún así obtendrán la adoración, que esto es lo interesante, ni aún así se obtendrá la adoración de los que tienen sus nombres escritos en la vida, en el libro de la vida del Cordero. Termina el capítulo 13 con una invitación a calcular el número de la bestia, que es, dice, número de hombre. El número de la bestia es número de hombre. Y en ello podemos tener un inicio de explicación, un indicio de explicación. El diablo, a través de la bestia, a través del anticristo, trata de presentarse ante el mundo como Dios. Busca la adoración como Dios. Pero todos sus esfuerzos son fallidos, porque todo lo que consigue es entronizarse en un hombre. El diablo, como ser creado y sujeto a Dios, aunque rebelde, todo lo que consigue en su rebelión es personificarse en un hombre. ¡Qué fracaso! Él quiere ser Dios, pero no puede pasar de ser criatura. Y solo se puede posesionar de una criatura, de una creación. Al final, ¿qué consigue? No consigue nada. Sigue en el mismo lugar. No pasa de ser un ser creado. No es el creador. No es Dios. Es el diablo. Esto es para mí muy interesante. Yo he estado durante muchos años dándole vueltas a esto de que es número de hombre, que no pasa de ahí. No pasa de ahí. Bueno, la visión con que termina nuestro pasaje de hoy ocupa los primeros 5 versículos del capítulo 14. La visión presenta al Cordero en pie sobre el monte de Sión y con él a 144.000 que representan las primicias del pueblo redimido de la tierra. Según la perspectiva profética, sobre el monte de Sión consumará Dios definitivamente su reinado, puesto que allí, en el monte de Sión, consumó su obra de redención. No es una casualidad. En Hebreos 12 se nos habla de ello y dice: vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión. Está hablando a los creyentes. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. La celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La visión, pues, que tenemos aquí es una visión de triunfo.
después de la manifestación del anticristo, ¿dónde nos lleva el Espíritu? Al triunfo de la Iglesia. Los redimidos son de Dios. Tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes. Cantan un cántico que solo ellos pueden cantar. Y son los que fueron librados de toda idolatría, o según el texto bíblico, de adulterio. El adulterio y la lascivia son en los profetas imágenes usadas muy frecuentemente para hablar de la apostasía. Es decir, estás adulterando espiritualmente cuando te apartas de Dios y te vas tras las imágenes. Eres un adúltero espiritual. El adulterio y la lascivia son eso en las profecías. Por esto dice aquí en el Apocalipsis que estos, los redimidos, son los que no se contaminaron con mujeres, es decir, no adulteraron, pues son vírgenes, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha, son los redimidos del Cordero, libres de toda idolatría y mentira. De eso nos va a librar el Señor, de toda idolatría y mentira. Concluimos. La batalla que el diablo tiene planteada ante Dios es una batalla perdida, con un final anunciado, escrito, muchos años antes de que ocurra. Es lo que el Señor nos tiene acostumbrados. Mirad, os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Dios ha ido siempre diciendo las cosas por anticipado, siempre, desde el principio. Y ahora nos está diciendo lo que va a pasar. Pero nos dice, no temas, yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Podemos pues vivir confiadamente en el Señor, sabiendo que Él gobierna. Él es el Señor. Y cuando permite todas estas cosas, por alguna razón las permite. Lo que a nosotros nos importa saber es que Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros.